Pues ya estamos aquí de vuelta. Gracias por la paciencia, pero la tecnología sí nos hizo hoy estragos, pero nunca dejaremos de tener nuestras netas de ciberseguridad. Y hoy, precisamente hoy, que es el Día Internacional Mundial, más bien de prevención del abuso infantil. Y les platicaba hace rato, y nada más quiero resumir las estadísticas que les daba. em, 120 millones de niñas en el mundo han sufrido un tema de abuso sexual, según la de las Naciones Unidas. Vemos a una Europa, Estados Unidos y Canadá con el 20% de los niños que han sido abusados sexualmente. Y el tema es que la mayoría de los adultos empiezan a levantar la mano cuando ya, perdón, las víctimas empiezan a levantar la mano cuando ya son adultos, porque se empiezan a dar cuenta de que sufrieron ese abuso, ¿no? Y les decía que es un día para hacer conciencia, es un día para ponernos a pensar, para cuidar a nuestros niños, a nuestros pequeños, desde el papel donde estemos jugando, si somos padres, si somos inclusive abuelos, si eres tía, si eres tío, si tienes niños alrededor, siempre pensemos y hagamos conciencia de lo que está realmente pasando en el mundo. Estuve leyendo un poco y parte de lo que platicaban es que si esto lo comparábamos con una pandemia o con el número de casos que tiene una pandemia, por ejemplo, sería también una pandemia en el tema de abuso sexual infantil. Y también platicaban un poco y me llamó mucho la atención cuando decía, piensa en 5 niños que tú conoces, que realmente los tienes aquí, que los has, no sé, pueden ser tus sobrinos y demás. O sea, nada más que los imagines. Esperemos que no pasen por ese tipo de cosas, pero cuando realmente lo visualizas desde esa perspectiva, la estadística dice que 1 de cada 5 puede llegar a tener un tema de abuso sexual. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, dices, hay que crear una conciencia diferente, ¿no? Y bueno, yo soy Alejandra García, soy la CEO y fundadora de Custos Academy y Custos Consulting y estamos hoy en nuestras netas de ciberseguridad, un tema súper padrísimo. Y antes de entrar a materia, no se olviden por todas las personas que nos han preguntado sobre el taller de familias ciberseguras, que es como estamos llamando el taller. Muy pronto lo vamos a tener. El módulo uno el módulo uno ya está listo, estará, yo creo que publicándose, ya está en la preventa y se va a estar publicando eh, a más tardar el martes de la siguiente semana. Pero vamos a platicar más de eso al final, quédense. Y bueno, Elena, ¿me escuchas? No sé si está Elena por ahí. Hay que quitar el mute, Elena. No te escuchamos, Elena, hay que quitar el mute. Creo que se cayó. Pero bueno, yo les voy a presentar el día de hoy a una persona que conocí ya hace tiempo, justo en un webinar haciendo una reflexión súper linda en temas de ciberseguridad para los riesgos que tienen los niños y hoy en día estamos trabajando justo en este taller que les estamos platicando. Y, y bueno, Elia, ¿tú estás por ahí? Estás en mute, Elia. Ahí ya te Ahí estás, vemos. ahora sí. Sí, ya Ya, estamos. es que tenían silenciada. Era yo, era yo que le estoy entendiendo a esto. Pero platicamos. Oye, no seas malita, ¿por qué no nos platicas y te presentas y nos platicas un poquito quién eres, qué has hecho y demás? Porque a mí me gustaría hacerte unas preguntas que tengo por aquí anotadas que son súper importantes.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Buenos días a todas las personas que estén acompañándolos. Mi nombre es Elia Guillermo. Yo soy psicóloga, soy educadora sexual infantil y juvenil y he trabajado como tallerista principalmente. Soy capacitadora desde con la certificación de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual como educadora sexual, pero además soy tallerista certificada por la Secretaría del Trabajo y previsión social. Me especializo principalmente en la parte preventiva y educativa, sobre todo el tema de la educación sexual, que abarca muchísimas áreas, no nada más la parte del cuerpo, no nada más, también abarca el tema de las violencias precisamente, y he trabajado en diversas áreas, en los lugares en los que he trabajado también que me han invitado a participar, ha sido el canal de Diálogos en Confianza aquí en la Ciudad de México, Canal 11, he estado en radio, en Radio Anáhuac, en Radio Fórmula, en varios blogs de internet, he trabajado para gobierno, capacitando justamente en el tema de hostigamiento y acoso sexual laboral, he trabajado en la alcaldía de Tlalpan principalmente y actualmente estoy en la vicepresidencia de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, que les cuento un poquito. Esta asociación es de las pioneras en trabajar la educación sexual en México, avalada por la Federación Mexicana de Salud Sexual, que es la FEMES, y a su vez por la Organización Mundial de la Salud Sexual. O sea, ya tenemos una trayectoria. Nuestro director de AMSAC él ha propuesto una forma de trabajar la sexualidad, que ya lo iremos viendo también justamente en los talleres que comentas, Ale, precisamente para la forma de abordar lo que significa la educación sexual como un derecho, ya de un derecho de humano, y que tenemos que ir embonando precisamente para evitar que nuestros niños, nuestras niñas tengan estas situaciones de violencia, ¿no? Ay, Esa soy yo. esa soy yo. Yo estoy feliz de tenerte aquí. La verdad, Custos Academy y en este programa que tenemos de netas de ciberseguridad estamos muy contentos. Y por aquí tengo unas preguntas que a mí me gustaría que yo formule de lo que yo he estado viendo, a ver qué te parece que nos empieces a compartir. Bueno, primeramente yo creo que hay que iniciar un poquito qué es la violencia sexual infantil. Empecemos por eso para entender un poco qué es esto, ¿no? Sí, una de las cosas que tenemos que empezar a visibilizar justamente es lo que el día de hoy se conmemora, ¿no? ¿Por qué nació? Pues no fue así nada más porque alguien le dijo, ay, qué bonito que vamos a poner un día para los abusos y ya. No, esto nació justamente en el marco de los derechos del niño y de la niña, que justamente es el día de mañana. El día mañana 20 de noviembre es el día de los derechos de los niños y de las niñas. Y entonces hubo asociaciones, hubo instituciones en las que se sumaron y dijeron, bueno, es que dentro de los derechos de las niñas y de los niños debe de haber un apartado para prevenirlos de todo tipo de violencias. Sabemos que hay diferentes tipos de violencias, la violencia económica, dirigida también a niños y niñas, que se le conoce como violencia por negligencia, ¿no? Esto es que no le das ni siquiera las necesidades básicas cubiertas, que es vestido, alimentación y techo. ¿No? Son necesidades básicas que todo niño o niña, todo ser humano debe de tener. Además está la violencia física, está la violencia psicológica o emocional, está la violencia patrimonial, en donde le quitas, cuando la familia se separa, le quitas la protección para los hijos y las hijas, porque te enojaste o te separaste de mamá o te separaste de papá, ¿no? Entonces, dentro de todas esas violencias también está incluida la violencia sexual. La violencia sexual tiene diferentes formas de visibilizarse y diferentes formas de tratarse incluso legalmente. Por ejemplo, dentro de la violencia sexual está el abuso sexual. ¿Por qué se diferencia? Porque dentro de la misma violencia sexual hay una situación que se llega a lo que es la violación, ¿no? Que la violación incluye una penetración, ¿no? Y eso trae un tratamiento diferente al abuso sexual. El abuso sexual tiene otro tipo de conductas que ya iremos platicando un poquito más adelante y que tienen que ver con esta situación de poder. Hay una posición de poder de una persona mayor a otra y la forma en la que los especialistas han tratado es que es una diferencia de 4 años más o menos. Es decir, ¿puede haber agresores menores de edad? Sí,
puede haber agresores, abusadores sexuales menores de edad. Por ejemplo, una niña de 4 años puede tener un hermano de 10, de 9, y el hermano puede violentar a la niña. Y como, como no hay una diferencia de edad que se le llama asimetría de edad, se considera un abuso sexual. ¿Por qué? Porque tenemos 5 características específicas que son las que nos indican qué es específicamente el abuso sexual. Y la primera de ellas es justamente la asimetría de edad. Una persona, como ya te comentaba, aquí hablamos la mayoría de adultos, pero es importante visibilizar que también hay adolescentes, Qué que también hay menores impresionante. que son agresores, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una asimetría de poder. Esa es otra de las características. Una, asimetría de edad, la otra, asimetría de poder. ¿Por qué? Porque la persona más grande ejerce una posición de poder sobre la persona que va a victimizar. Puede hacerlo sin su consentimiento o valiéndose de amenazas, valiéndose de la violencia física, valiéndose de la violencia psicológica u obteniendo este consentimiento por medio de engaño, por medio de los sobornos, por medio del chantaje. ¿Cuál es el objetivo? Estimularse sexualmente. Por eso se llama abuso sexual infantil, porque lo haces con un menor, con una menor y con una posición de poder. Otra situación que tenemos, la tercera, es la asimetría de conocimiento. No es lo misma la información que tiene un niño o una niña de 5, 6, 7, 8 años a una persona adulta. La intención es lo que cuenta, la intención de la persona adulta que se ejerce hacia la persona menor es precisamente lo que la hace vulnerable y lo que la pone en una posición de abuso. La cuarta es la asimetría de gratificación. Y esto también es importante mencionarlo porque los niños y las niñas, hay juegos sexuales que también es complicado de repente diferenciarlos de un abuso, pero sí existen diferencias entre un juego y un abuso. Y la simetría de gratificación es la persona adulta o la persona más grande está buscando una gratificación distinta a la intencionalidad del juego que lo hace una niña o un niño. Y bueno, y además de todo, es una conducta progresiva, ¿no? Se sigue, se sigue, se sigue, se sigue. ¿Por qué? Porque está completamente invisible. Oye, Elia, bueno, además que tenemos aquí una pregunta que ahorita te voy a hacer, pero ahorita que estabas platicando, no, yo no tenía toda esta información y es impresionante, perdón. Es impresionante de verdad em, cuando tienes o sea, tienes una familia grande, tienes varios hijos y pasan este tipo de cosas porque los dos son tus hijos. Entonces, ¿cómo de alguna manera como madre y como padre de familia tienes que estar mucho más al pendiente de ese tipo de situaciones y, y de alguna manera estar viendo más allá de lo que pudiera estar pasando? Creo que ahorita vamos a llegar a ciertas preguntas donde vas a detallar eso, pero a mí me gustaría hacer aquí un paréntesis porque Mari Rosy López, gracias por estar aquí, hace una pregunta, dice, ¿qué hago si mi hijo me confiesa que lo abusaron hace años? Creo que era Ok, una de primero las que nada, preguntas que gracias por... traía. Dale, dale, dale. Sí, gracias primero por la confianza, porque sé que ese tema es bastante sensible, no es fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues toca muchísimas cosas de manera muy personal, ¿no? En las cuestiones del dolor de la familia, del dolor de la persona. Pero bueno, primero que nada, habría que identificar qué edad tiene el hijo, ¿no? Que ha sido abusado, hace cuánto fue. Y la ley ahorita ya tiene una postura en la que hay delitos que no prescriben. Entonces, me parece importante que tengamos que definir esta parte. Entiendo, primero hay que ver quién es el agresor. Yo sé que la forma en la que hemos sido criados, los estilos de crianza que hemos tenido durante muchos años, nos han dicho que pase lo que pase, la familia es primero, ¿no? Y yo puedo tener un papá alcohólico, un papá drogadicto, un papá violador, un papá abusador, un papá agresor, pero es mi padre, ¿no? O es mi tío, o es mi primo, o es mi hermano, y no lo debo de denunciar. Pero no es así. Eso ha sido una situación impuesta, o sea, nos han dicho a la de a fuerza, eso sucede y no debemos de tolerarlo, porque justamente estamos convocando esta información el día de hoy porque somos el primer lugar en abuso sexual infantil desde el 2017.
no hemos bajado esa cifra, no hemos bajado ese lugar. Entonces, primero habría que identificar por parte de quién fue quién fue el agresor. Si fue un familiar o fue una amistad. Si fue un familiar, híjole, por más que me duela comentarte, pues sí valdría la pena. A lo mejor si es menor de edad, sí hacerle saber que está en las posibilidades de denuncia, pero que a lo mejor no lo vas a hacer porque es un menor de edad. Sin embargo, sí te recomendaría ampliamente que pidieras ayuda psicológica para ambas partes, tanto para el agresor como para la víctima. Y Fíjate si es que una Elia persona mayor de edad, está ¿sí? comentando aquí que tiene 15 años y que fue un vecino. Entonces, creo que lo que estás comentando es pedir ayuda, ¿no? Es pedir Sí, ayuda, pero yo creo que sí le diría a la mamá y al papá que o le garantizan que, no, más bien, yo lo que haría es, sí iría a una situación de denuncia, no pediría una pena específica para el menor, yo lo que pediría para el menor es ayuda psicológica, pero sí, ahí tienen que intervenir papá y mamá, o el padre y la madre del agresor. ¿Por qué? Porque algo está pasando. Entonces, sí hay una situación que se tiene que denunciar, pero hay formas de pedir ayuda. Entonces, me parece importante que le diga, tiene que hablar con la mamá, con el papá y decirle, mira, pasó esto, lamento mucho, pero o hacemos algo o pues con la pena, pues tu hijo se va a ir a la cárcel. No, no se pueden seguir solapando este tipo de acciones, porque entonces cuando este niño, al no recibir una consecuencia, al no haber una reparación de daño, este niño con la mano en la cintura, bueno, que no es niño, adolescente ya, cuando sea un joven o un adulto, va a volver a repetir el abuso. Y sí. eso es común. Entonces, o lo paran o lo paran. No es sencillo, no es sencillo. Te recomendaría que te acercaras depende del lugar en donde vivas, aquí en la Ciudad de México, al final les puedo compartir algunos lugares, pero si es en otro lugar, te acercaras a las autoridades o pidieras un abogado, ¿no? En la que una abogada que trate estos temas para que sí haya una repercusión para el agresor. Y al mismo tiempo, le diría a tu hijo muchas gracias por habérmelo confiado, Sí. te creo, ¿no? Te agradezco de verdad esto y a partir de ahora te voy a proteger y te voy a llevar ayuda. Eso es lo que se recomienda. Yo creo que aquí Mari nos vuelve a escribir que tiene miedo al tema de represalias y creo que es normal pensar eso, que el vecino vaya a venir a decirnos algo o no nos vamos a cambiar, vamos a seguir viviendo ahí. Entonces, eh, eh, no sé qué opinas aquí, Elia, pero creo que sí debería inclusive, bueno, a lo mejor platicarlo y ver de qué manera podemos, se puede pedir la ayuda, pero también que estén protegidos, ¿no? Con la misma autoridad. Sí. Sí, no es sencillo, pero sí entiendo el tema de las represalias y no nada más a lo mejor del vecino, incluso de la misma familia, ¿eh? Aguas con eso. También hay situaciones en las que la familia interviene y votan o nos ponen obstáculos para ejercer el derecho a la denuncia. Pero yo creo que aquí lo que hay que privilegiar específicamente es, bueno, identificar qué tan agresiva puede ser esa familia, ¿no? Que a lo mejor va a reaccionar porque a lo mejor no van a creer que lo que le hizo, ¿no? A lo mejor van a decir, no, mi hijo es incapaz de hacer ese tipo de cosas. Pero primero que nada yo trataría de acercarme de manera verbal y comentarle, mira, mi hijo me comentó esto, ¿sí? Y yo le creo, yo sé que tú le vas a creer al tuyo. Entonces, evitémonos problemas, mételo a un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente. A mí no me gustaría llegar a unas situaciones pues de autoridades, pero si yo no veo acciones de tu parte, esto se tiene que parar, ¿no? Y sí te pido que haya una reparación de daño, no a lo mejor para su mismo hijo, para la víctima, porque, bueno, pues yo la alejaría. O sea, una de lo que se recomienda es, lo primero que hay que hacer es alejar al agresor de la víctima. Es lo primero que hay que hacer. Claro. Sí intentaría hablarlo. Si vemos que a lo mejor es una familia extremadamente agresiva, que siempre ha tenido problemas, pues bueno, la denuncia anónima también funciona, ¿no? Al final de cuentas, pues lo que hagan con su hijo o con su hija, pues ya será decisión de papá o mamá, pero antes de hablar con la mamá, a lo mejor, o con el papá, y sabes que tu vecino, esos vecinos en particular, son gente muy
como dijeran aquí, de armas tomar y vas a tener problemas, pues entonces acude a la denuncia anónima y tú trata a tu hijo, que es lo principal, ¿no? Lleva a tu hijo con un especialista que ayude a que este evento sea trascendido. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que esa también es una muy buena idea de hacerlo de manera anónima, ¿no? Pero sí hay que escuchar o sea, hay que hacer hay que hacer algo. A ver, hablabas hace rato de quienes ejercen este tipo de abusos y hablabas de diferentes que inclusive podían ser los hermanos. ¿Hay algo más que quieras complementar acá? Por ejemplo, el tema de los familiares que dijimos. Sí, mira, te voy a poner un poquito en contexto para que veas ahora sí que en qué nivel estamos, porque me parece sumamente importante identificarlo. Primero que nada, nos dicen, por ejemplo, que ya como te comenté, el primer lugar lo tenemos, ¿no? En abuso sexual infantil. Pero de acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de niños y niñas son los familiares. Los En familiares. primer lugar están familiares, 30% los abuelos o padrastros, 13% tíos, 11% padres biológicos, 10% primos, 8% vecinos, 3% hermanos. Luego siguen los maestros, están en un 7%. Y después sacerdotes, ¿no? Luego también hay una encuesta, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es la EDINRED, que la hace el gobierno federal. La última cifra que tenemos es 2016, pero se sigue actualizando y nos señala que el 66.8% de los casos de violencia sexual infantil, la persona que los agredió precisamente fue un familiar, ¿no? Y esto es justamente algo que sí tenemos que contemplar, porque los casos de violencia en general están dentro de la familia. Hace 2 años apenas UNICEF hizo un estudio en donde nos dice que casi 4 de cada 10 madres o 2 de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, han reportado pegarle a sus hijos o a sus hijas cuando sintieron enojo o desesperación, ¿no? Igual, 2 de cada 10 mujeres reportan que sus parejas, sus esposos, ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijos, contra sus hijas. Entonces, creo que aquí es precisamente lo que nos tenemos que poner a pensar, ¿no? Estas cifras pues, son por algo, ¿no? Todavía también la Secretaría de Gobernación señaló que el 60% de los casos que han ocurrido son con familiares y los niños y las niñas tienen entre 6 y 12 años dentro del seno familiar, ¿no? Y creo que lo que tenemos que aquí ver es precisamente tenemos al agresor en casa, no todos, yo estoy totalmente de acuerdo que no son todos, pero está el agresor en casa. Luego de ahí, la bronca que tenemos es la denuncia. De cada 1000 casos de abuso sexual, se denuncian 100, pero además de estos 100, solo 10 van a juicio. Y encima de todo, de estos 10, solo uno llega a un caso de condena. Esto, por ejemplo, hay una institución que se llama Aldeas Infantiles SOS México y en sus estudios es lo que nos ha revelado, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta del panorama que tenemos, como le hablamos, los datos duros, ¿no? Y pues sí, tenemos que hacer algo con el tema de la violencia infantil y sobre todo la violencia sexual. No minimizar las otras, pero bueno, el día de hoy específicamente, pues estamos en el marco de la violencia sexual, ¿no? Gracias. Yo creo que sí, yo estoy impactada por las cifras, la verdad, de la mayoría es gente que está cercana a los niños, ¿eh? Eh, bueno, digo, Sí. me refiero a familiares. ¿Cuáles son las edades que son más vulnerables? O sea, tú, si yo fuera mamá de un niño de 3, o sea, debería de saber yo cuál es el niño que pueda tener más riesgo y por qué. ¿Cuáles son las edades más vulnerables? Las edades más vulnerables están entre los 3 y los 12 años, que es prácticamente kinder y primaria. ¿Por qué razón? Primero que nada, porque como es un familiar y hablamos en una postura de poder, vamos a hablar justamente de lo que hace un agresor. Si nos ponemos a identificar precisamente cómo se comporta un agresor, te vas a dar cuenta del por qué son vulnerables. Número 1, una persona que es agresora crea confianza. ¿Quiénes crean confianza? La familia, ¿no? De entrada.
tienen una actitud protectora. ¿Quiénes son nuestros adultos protectores? La familia, ¿no? Familia. Mi papá, mi tío, mi abuelo, mi prima. Establecemos acuerdos, límites, normas, obligaciones, etcétera. Poseen autoridad y dominio. ¿Quién más? La familia, otra vez. El papá, la mamá, el abuelo, el tío, etcétera, ¿no? Como ponen en un lugar privilegiado al niño o la niña. ¿Quién hace eso? El papá, la mamá. Todas estas condicionantes hacen que tengas a la niña y al niño vulnerable porque siempre van a estar buscando tu reconocimiento como familia. Hay Claro. un vínculo emocional. Entonces, utilizan, por ejemplo, frases en donde ponen en riesgo precisamente esta vulnerabilidad con en el sentido en el que dicen, pues es que yo te quiero, ¿no? Yo te amo y por eso te protejo y por eso te cuido y por lo tanto tú tienes que hacer lo que yo te diga. Después de los 12 años, la situación emocional, el desarrollo psicosexual del niño o la niña cambia. Y entonces sí pueden seguir siendo víctimas, pero ya hay una diferente forma de trabajo, intervienen otros factores porque ya pueden hablar más, porque ya pueden echar de cabeza sin problema, porque ya incluso hay niñas y niños a esas edades que cuando están en secundaria que se van de casa, ¿no? Por estas situaciones o entran en situaciones de drogas, de alcohol y entonces se sienten un poco más empoderados. No, no lo son, pero eso hace justamente Los lleva a eso. después de los 12 años sea un poquito menor. Uh-huh, Sí, 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 uh-huh. sí. Oye, bueno, y con todo esto, la verdad es que sí estoy un poco impactada, sí conocí algo, pero bueno, qué lindo escucharte con toda esta expertise que tú tienes y bueno, o sea, ¿cómo puedo proteger a mi hijo? ¿Cómo puedo proteger a mi hija de esto? O sea, obviamente estar muy de cerca con ellos y vigilándolos, supongo, pero ¿qué más podemos hacer, Elia? Pues hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, y creo que también es algo que tenemos que identificar, ¿cuáles son las conductas de abuso que tenemos que tratar de identificar, que son específicamente conductas de abuso y que no debemos permitir? La principal es evidentemente acariciar genitales, ¿no? Incluyendo senos, incluyendo nalgas por encima o por debajo de la ropa. Esa es la principal conducta abusiva, ¿no? La otra es incitación por parte del abusador para acariciar sus propios genitales, ya sea los de la persona agresora o del niño o la niña para estimularse sexualmente. Evidentemente, el contacto genital del agresor sin penetración. Esto es, pues, cuando se sientan en las piernas, por ejemplo, que las empiezan a hacer así estos movimientos intencionados, lascivos, ¿no? Exposición de material pornográfico hacia el menor o hacia la menor, que por cierto, dato curioso, bueno, no dato curioso, dato fuertísimo, es el 66% de la pornografía infantil se produce en México. ¿Sabías ese dato? No, ¿cómo O sea, crees? hablando de ciberseguridad, Sí, no, yo sabía justamente que todo el el tema de, 66. sí, todo el tema de grooming que ha estado creciendo muchísimo, donde Uh-huh, en otros talleres seguramente, o en otros netas de ciberseguridad vamos a hablar de eso, pero no sabía que el dato estaba tan uh-huh, alto y es algo alarmante, ¿eh? Alarmante. uh-huh. Así es. Entonces, parte de la conducta abusiva es justamente exponer material pornográfico hacia el menor o la menor, ya sea pedirle que se desnude, que Sí, haga alguna situación para grabarlo y grabar al menor y obviamente utilizarlo como material pornográfico o mostrarle material pornográfico al menor o la menor, ¿no? Escenas de personas adultas mostrándoselas al menor que no tienen esta concepción de qué es lo que están haciendo ni cuál es la intención, ¿no? Por eso se llama pornografía. Recordemos también que aquí lo que interesa y lo que estamos hablando es que es una situación de poder. Una persona ejerce poder por encima de la otra, ¿no? Entonces yo te puedo enseñar lo que yo quiera porque como yo soy la autoridad y yo tengo el poder, claro. tú me tienes que creer a mí. Y eso es las cosas gravísimas que pasan. Otra conducta abusiva es hacer chistes, comentarios subidos de tono sobre el cuerpo de la víctima. Y eso también a veces lo pasamos como una conducta normal. Ay, él no pasa nada. Híjole, esa frase a mí me pone los pelos de punta. No pasa nada. No, sí pasa.
Siempre pasa. No puedes hacer un chiste, por ejemplo, ay, es que me enteré que le agarraron las pompis. Ay, pero pues sí, mira, las tiene bien redonditas, bien bonitas. ¿Cómo no se las van a querer No. tocar? Eso es una conducta abusiva y eso se puede denunciar, por ejemplo, ¿no? Mantener conversaciones con la víctima sobre su misma sexualidad o sobre la sexualidad del adulto. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona abusadora igual no puede tocar, no puede llegar a acariciar bien a la víctima, pero sí puede agarrar y decirle, fíjate que yo tuve relaciones sexuales con tu tía, ¿no? O con tu mamá, si es el papá, o con el abuelito, con alguna vez con una chica, y hicimos esto y esto y esto, Que no es dando detalles apropiado para su edad, explícitos. ¿no? No hay- Eso también es una situación de abuso. Exactamente. Y eso es una situación de abuso. También, evidentemente, utilizar a la niña o al niño en la elaboración de material pornográfico, ¿no? También son de las situaciones de abuso. Como te digo, no estamos hablando de una violación, ¿no? Eso es otro tema y eso es un tratamiento completamente distinto, tanto psicológico como legal. Aquí estas conductas son de abuso y estas se pueden dar de una sola o en forma conjunta o varias al mismo tiempo. Y algo que me importa mucho recalcar es haya o no haya aceptación del niño o la niña o la adolescente. No importa. Mientras sea una persona mayor hasta 4 años, es una situación de abuso sexual y es un delito. No importa que la niña accedió a jugar a la casita, no importa que el niño accedió a jugar al doctor, no importa. Es una situación de Es abuso abuso. y eso se tiene que terminar. Sí, porque está Uh haciendo -huh, abuso de su autoridad, como lo mencionaste hace rato, ¿no? uh -huh. Elia, Am, creo que también, perdón, ahí dale. tocaste un tema muy importante. El hecho de que también, por ser niños chiquitos, también los papás deben de estar conscientes de explicarle toda esta temática, ¿no? De que debes de cuidarte, no debes de dejarte tocar, aunque sean niños chiquitos, aunque tengan 3, 4 años, hacerles conciencia de que su cuerpo es un templo, ¿no? Y que no deben Uh de -huh. de ser tocados por nadie, ¿no? Y también hay que tener mucho en cuenta que muchas familias aquí en México, los niños se quedan con los abuelitos o con alguien más, no se quedan con los papás. Entonces, también ahí el hablar con ellos de este tema, ¿no? Porque, bueno, pues como no son mis hijos o porque ya los abuelitos están grandes o no tienen la educación sexual que se debería de tener, pues pasan por alto todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que aquí Sí, este tema que acabas de tocar es muy importante. sí, mencionaste algo que creo que hay que aprender a diferenciar. Siempre nos han dicho, ¿no? No toques que nadie toque tu cuerpo, pero híjole, aquí hay que entender que el desarrollo psicológico de un menor, desde que nace, bueno, desde que empieza a tener este contacto y este vínculo social, hasta los 12 años, tienen un pensamiento concreto, es decir, literal. Lo que les digas, tal cual lo van a ejecutar. No, si tú le dices, no, nadie debe tocar tu cuerpo, imagínate el mensaje que le estás mandando cuando llega la Miss y le toca aquí. Ahí el niño o la niña ya se sintió sumamente culpable porque es que mi mamá me dijo que nadie toque mi cuerpo. No, no es que nadie toque tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el contacto físico, el contacto social nos permite tocar nuestros cuerpos. Lo que no debe suceder y lo que hay que hacer en educación sexual, que es lo que hago, es cómo enseñarle a proteger sus partes íntimas. Porque el cuerpo es privado todo, pero lo puedo permitir que me toquen, sí. Cuando saludo de mano me están tocando. Y entonces, si yo le digo a mi Claro. hijo, a mi hija, no, que nadie toque tu cuerpo, chingales. O sea, de veras se quedan con la idea de que es que la misma me saludó, es que mi amiguito, es que yo compartí el lunch con mi amiguito y le di un beso. Es que mi tía me dio el beso, o mi tío me dio el beso, pero a mí mi mamá me dijo que no me lo tocaran. No va por ahí. Lo que hay que hacer es no te acaricien tus partes privadas, tus partes íntimas. ¿Cuáles son esas partes íntimas? Específicamente en un niño o una niña, por ejemplo, de preescolar, son aquellas partes que cubres cuando vas a nadar. ¿Cuáles cubres? Las niñas se cubren arriba el pecho, pompis y vulva, ¿no? Y los niños se cubren pompis y pene y escroto. Eso es lo que se tiene que cuidar. Pero alguien puede llegar a tocarte tu cabeza, pues sí, pero te tienen que pedir permiso. Esa es otra.
Aquí es yo te tengo que pedir permiso porque efectivamente tu cuerpo es un templo que hay mucha gente que puede tocar, pero no pueden acariciar, que esas otras cosas que trabajamos en educación sexual, diferencia entre tocar, Claro. revisar y acariciar. ¿No? Entonces, sí entiendo por eso la falta de educación sexual, precisamente por eso pugnamos con que se abra como derecho humano y como derecho sexual y reproductivo, necesitamos educación sexual, porque si yo le estoy mandando el mensaje a mi hijo de que nadie te debe tocar tu cuerpo, le estoy mandando un mensaje equivocado. Somos personas gregarias, somos personas que vivimos en sociedad y que necesitamos ese vínculo, ese tocamiento físico. Y si yo le digo que no, entonces ¿cómo lo protejo? No, es que sí me pueden tocar mi cuerpo, lo que no me pueden hacer es acariciar mis genitales. Es completamente distinta la información, ¿no? Y eso es educación sexual, justamente. Que hay que hacer mucho hincapié y mucho énfasis en como padres y como dijo Sí. Elena, hay muchos que se quedan con alguien más. Pero fíjate, Elena, hace rato Ujú. estábamos platicando justamente que la mayoría de los abusos vienen de familiares y de personas muy cercanas, ¿no? Bueno, Sí. ¿y cómo, a quién puedo acudir para pedir ayuda? Y creo que entramos un poquito ahorita con el caso que Mari Rosy López nos hizo favor de compartir. Em, pero ¿a Sí. quién puedo acudir? ¿Qué existe? Porque sé que también existe la ley Olimpia, por ejemplo. No sé, Ujú. ver qué podemos hacer como para poder ir, ¿no? Y acudir a quien Sí. tengamos que ir. Sí, la ley Olimpia no nos protege del tema del abuso sexual infantil. Ese más bien protege con el tema del sexting y de las Ciberacoso. ciberbullying y sextorsión y el grooming, porque se da a través de un dispositivo electrónico. Pero la ley sí tiene existe la ley primero que nada, está la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes establece en uno de sus Ujú. artículos que todos los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia. Por lo tanto, y en ese sentido, haciendo énfasis en ese artículo, la ley como tal sí está dentro del Código Penal, sí existe la tipificación del abuso sexual infantil. Entonces, legalmente es un delito que se persigue y casi estoy segura, a reserva de que en otro momento lo confirme, pero casi estoy segura que ya es un delito que se persigue de oficio, o al menos no caduca hasta después de 18 años. Qué Ese es bueno, otro tema. qué Antes bueno. tenía un periodo sí, antes tenía un periodo de caducidad, ahora ya no, me parece que ya lo ampliaron, tiene poco tiempo esta legislación, si mal no recuerdo, o si tenemos por ahí algún abogado, abogada, que por favor nos confirme este dato, ¿no? Pero a lo que voy es, si estamos en la Ciudad de México, me voy a permitir compartirles, si se puede, una lista de lugares en donde estamos precisamente obteniendo ese tipo de ayudas. Déjenme ver si la encuentro, pero bueno, son las fiscalías específicamente. Estamos hablando de las fiscalías especializadas, las agencias especializadas que hay, al menos aquí en la Ciudad de México, una en cada alcaldía. Una en cada alcaldía de la Ciudad de México hay a una agencia. ¿Qué Mm, beneficios tiene esta agencia? Primero que nada, que estas agencias son especializadas en delitos sexuales. Entonces, sí seguimos teniendo el tema de la victimización y seguimos teniendo el tema de situaciones complejas, de cómo me tratan, de todo este tipo de cosas. Sí hay, ¿no? Pero al final tenemos un poquito de camino recorrido ya en ese aspecto. Número dos, también tienen abogadas mujeres especializadas en delitos sexuales. Entonces, el tratamiento es un tanto distinto en este tipo de situaciones. Me supongo, y hay que buscar la legislación de cada estado, dependiendo en dónde estemos, pero están ahorita precisamente como agencias especializadas. Fiscalía de Delitos Sexuales se llaman, FDS, que es la que, ¿sí la ven en pantalla? no, la estoy tratando de poner, pero si nos pasas también la información, la podemos poner en los comentarios. Ah, ok.
Ah, bueno, ok. Entonces, después se las paso, pero están esas fiscalías y también hay asociaciones, instituciones de apoyo. De las que ha trabajado muchísimo en ese tema se llama ADIVAC. A, D de dedo, I de Ignacio, B de vaca, A, C de casa. También si al ratito puedo subirles, les paso la información y la compartan en vía Facebook para las personas que nos están Sí, escuchando. sí. En México está la Clínica Condesa, está evidentemente la Comisión Nacional de Víctimas, está el Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar, el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. O sea, sí hay. Y también está la Policía Cibernética. ¿En qué momento entra la Policía Cibernética? Por ejemplo, hay abusadores cibernéticos, ¿no? Y son los pederastas. Y si tienes a tu hijo o a tu hija en una computadora, enfrente de una computadora y hay una situación de grooming o de pederastia, también al final de cuentas es un abuso. ¿Por qué? Porque le están mostrando a través de del contacto de las computadoras, de los dispositivos, les están demostrando, les muestran videos o les muestran actos sexuales adultos hacia menores, ¿no? Entonces también ahí se encuentra la policía cibernética. Como te comento, yo como trabajo aquí en la Ciudad de México, principalmente, pues sí me sé Tienes los eso. lugares, pero sé que habría que identificarlos directamente, buscar como fiscalías de delitos sexuales en cada estado de la República. Pero mira, con esta información que tú tienes, la compartimos y después vamos empezando a compartir ahí mismo hacia algunos otros lados, porque también hay gente de Latinoamérica que nos está siguiendo y que seguramente va a ver este video en un rato más y también podemos compartir. Lo importante es que nos convirtamos en esa comunidad donde nos podamos compartir este tipo de cosas y proteger entre todos, ¿no? Em, Creo que yo son las únicas preguntas, Elena, no tenemos ninguna otra pregunta por ahí. Yo, No, Ale, son todas. fíjate que yo, Elia, yo estoy como impactada con las estadísticas, pero también estoy impactada con el tema de en una misma familia, y a lo mejor es de manera inconsciente que un hermano, Ujú, ¿sabes? O sea, esa parte me tiene como un poco, n- ujú, lo, lo desconocía, no me está dando como de sorpresota, pero sí lo desconocía. Yo decía, oye, eh, ¿cómo le ujú, haces? Porque también cuando eres como mamá y papá y trabajamos y entonces los niños se quedan y al mismo tiempo pues los dos ujú. son tus hijos, entonces como que son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero tú sabes de algo en particular que como mamá o como papá deberías de como parar esas antenas y decir, ojo si el niño se comporta de esta manera. ¿Hay algo que podamos ir, que se pueda detectar para que de alguna manera, pues puedas prevenir un tema antes de que pase, ¿no? No sé si hay algo en particular. Sí, sí hay indicadores. Sí, sí hay indicadores tanto físicos como emocionales y obviamente van variando con las edades, pero mira, lo que tenemos que identificar es a toda mamá, a todo papá que nos esté escuchando es, o abuelas, abuelos, es si yo tengo una hija de 6 años, 7 años y se viene comportando de una manera natural y de repente hay un cambio brusco de humor, hay que poner atención, ¿no? No siempre se trata de una situación de abuso, ojo, ¿no? También puede ser una cuestión de a lo mejor un divorcio, ¿no? A lo mejor incluso casos de bullying en la escuela o de ciberbullying ahora que estamos Claro. tomando clases virtuales, ¿no? Pero hay algo. El punto es que el comportamiento del niño o la niña son comportamientos muy característicos y son constantes, ¿no? Son conductas constantes. Cuando esto cambia, hay que poner atención. Ahora, ¿cómo identificar lo que sea específicamente si es un abuso y no me lo ha dicho, pero yo lo ve? Bueno, en las niñas en muchas ocasiones tienen irritación vaginal. Es decir, como han sufrido tocamientos, se pueden llegar a rozar, ¿no? Mm, O incluso pueden tener esta condición de estarse autotocando, niñas o niños, todo el tiempo, estarse tocando también sus mismos genitales, porque hay que entender algo, somos personas sexuadas, es decir, nacemos con la capacidad de sentir placer. ¿No? Yo siento placer y no estoy hablando del placer erótico nada más, ¿no? Aquí es lo que hay que tener en cuenta, por eso hablamos de educación sexual, placer en todo mi cuerpo.
¿no? Yo siento placer cuando me baño, siento placer cuando como algo rico, siento placer cuando huelo algo que me gusta, ¿no? Siento placer cuando escucho una canción o siento displacer, o siento desagradable o me da ganas de vomitar si huelo a caño, ¿no? Por ejemplo, esto es natural, esto es inherente, es biológico. Por lo tanto, también siento placer cuando me acarician mi cuerpo, cuando me hacen cosquillitas, cuando me hacen masajes, ¿no? Y evidentemente nuestros genitales no están exentos de sentir placer. Entonces, un niño o una niña que ha tenido cierto tipo de abuso, sobre todo caricias, estos tocamientos inadecuados, que el niño o la niña lo sienten, pueden llegar a estar constantemente precisamente tocando, ¿no? Porque entonces es una conducta que me dice, es que no lo hacía y lo empezó a hacer, algo pasa. Seguramente sí alguien lo tocó, ¿no? También lo dicen a través de dibujos, a través de sueños, sí, ¿no? A través de, es que mamá, fíjate que en mi salón hay una niña que dice que le pasó, ¿no? Hay que indagar si es la amiga o no es la amiga, ¿no? Hay muchas herramientas como son cuentos, películas, juegos que nos dan estas ideas que no necesariamente a veces se pueden detectar tan simples, pero sí, por ejemplo, irritabilidad. Si una niña de 6 años de repente se empieza a hacer pipí otra vez en la cama, no es natural. Sí está pasando algo, ¿no? O sea, la regresión de esfínteres, o que se hace popó de repente, o que está muy irritable, cambia de humor constantemente, pero sobre todo observa a tu mamá, observa a papá, si tu hijo o tu hija mira diferente a alguien adulto, familiar, que le incomoda su presencia, que cuando llega no lo quiere saludar o que cuando se acerca a saludarlo, mira al adulto, cómo mira, porque esas miradas lascivas sí se ven, pero las pasamos inadvertidas. No es tampoco estar pendiente todo el tiempo de, ay, ahora vamos a ver si es alguien abusador. No, no, no. Pero sí creo que si lo tenemos en la cabeza, si lo tenemos en nuestro radar, nos vamos a poder dar cuenta de cosas. Si es un adolescente, sus conductas también cambian, ¿no? Puede ser que ya tenga actividades incluso promiscuas, había que identificar si no tiene una infección de transmisión sexual, si no está intentando consumir drogas ilícitas o ilícitas. Sí hay ciertas sintomatología que nos hablan, te repito, irritabilidad, cambios bruscos de humor, regresión de esfínteres, enojo, mucho enojo, pero más que enojo, más bien furia, ¿no? Hay niveles de los enojos porque trabajamos también emociones en la educación sexual y el enojo está bien, pero hay niveles, ¿no? Claro. Ya se presenta furia, rabia ante alguien, ante algo. Si a lo mejor de repente mencionas que hoy vamos a ir a la casa del tío fulano y tu hijo o tu hija, no, pero no quiero, y tú dices, no, o sea, vas porque vas, y el berrinche a mí no, identifica por qué. Algo está pasando que no quiere estar en contacto con esa persona. Claro, Escuchemos, no oigamos, que también hay que buscar la diferencia en el diccionario. Totalmente. Y es una escucha activa y estar con las antenas súper paradas, porque el ser padre no es solamente tener unos niños y la familia feliz, es realmente guiarlos por el buen camino y estar protegiéndolos todo el tiempo. Y bueno, papás, pues hay que parar esas antenas aún más. A mí me encantó la plática. Elia, no sé si quieras cerrar con algo que nos quieras compartir y vamos cerrando este Netas de Ciberseguridad que estuvo realmente padrísimo. Gracias, Elia, de verdad. No sé si quieras comentar algo. No, al contrario. Sí, al contrario. Primero que nada, pues gracias por la oportunidad de dar a conocer esta información, porque bueno, somos pocas las personas en México que trabajamos con temas de educación sexual y sobre todo con prevención, ¿no? Porque la mayoría de los casos es pues, cuando ya llegan a terapia, pues es que ya pasó, ¿no? Sí. Y aquí la idea es trabajarlo con la prevención, ¿no? Y eso es justamente a lo que yo me dedico, prevención. Y yo lo que quisiera agregar es, primero que nada, si tú sientes alguna situación con tu hijo o con tu hija, de verdad ponle atención, escúchala y observa. Conste que dije no veas y oigas, no, dije escucha y observa su comportamiento verbal y no verbal, porque también ahí es parte de lo que sucede. La otra es si algo te dice, créele. No lo juzgues, no lo cuestiones, no le digas, ¿por qué no me dijiste antes? Pues obvio, no, o sea, imagínate tú viviendo una situación de violencia
y encima vienen y te lo dicen y te lo digo a la persona, mi adulto protector, a mi adulta Claro. protector, y resulta que lo primero que hacen es que me juzgan y me critican por qué no lo dije antes o por qué no lo evité. O me Pues no, regañan. no es No. tan simple. O te regañan, no, no es simple. Entonces yo sí les dejo como una reflexión de si tu mamá también ha sufrido una situación de violencia, ojo, porque es muy probable que también tus hijos la sufran. También aguas por ahí. Entonces, me parece importante que la salud mental se tiene que privilegiar y la salud mental es un derecho y otra vez necesitamos pedir ayuda. No es ni cobarde, ni loco, ni tonta la persona que pide ayuda. Al contrario, es una persona valiente, es una persona que confía, pero sobre todo que está en busca de la felicidad, ¿no? Y pedir ayuda no es malo. No nos creamos superhéroes ni personas completa y absolutamente que no nos vulnera nada, ni que nos va a atravesar ni una bala. No, somos seres humanos con defectos, con virtudes, con áreas de oportunidad y que se vale pedir ayuda. Eso es lo que yo les dejaría como parte de esto y que bueno, pues que visiten los talleres para que tengan mayor información ya en concreto sobre lo que es precisamente la ciberseguridad y la relación con la educación sexual que van de la mano. Muchas gracias, Elia. La verdad, un placer. Vamos a compartir toda esta información que nos comentaste, lo vamos a poner dentro del mismo, en los comentarios, pues. Y pues Eso. estamos trabajando muy fuerte, muy pronto vamos a tener más noticias, un gran trabajo que está haciendo Elia en el tema de también de temas de ciberseguridad, por eso está acá. Y bueno, para la siguiente semana, acuérdense que todos los viernes a las 10 a.m. tenemos nuestras netas de ciberseguridad y la próxima semana ya vamos a estar empezando a trabajar y a platicar de los riesgos asociados con el uso excesivo de la tecnología e información. Ya vamos a empezar a hablar de temas de ciberacoso, grooming, sexting, entonces no se los pierdan. La información la vamos a sacar en un rato más. Y bueno, Elia, no sé si quieras compartir tus redes sociales, que es importante que por si te quieren seguir por ahí, si nos quieras por favor comentar. Sí, claro que sí. Me encuentran tanto en Facebook, Instagram, en YouTube, en Twitter. Me encuentran como @salud y educa. Es correcto. Ese es simple, @salud y educa en todas mis redes, ahora sí, en todas las redes. Mi correo electrónico también, si desean una información más especializada, es elializ, ELIALIZZ .mac@gmail.com. Excelente. Pues muchas gracias a todos. Cerramos un Netas de Ciberseguridad. Una vez más, disculpa por los temas de los tiempos y la tecnología, pero no nos íbamos a quedar sin hacer este Netas de Ciberseguridad en este día y vamos a aprovechar siempre el tiempo que tenemos con Elia. Elia, nuevamente. Elena, muchas gracias por todo tu apoyo también y nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes también. Buen día. Hasta luego.